Ok, entonces, para hacer este ejercicio de swaps, vamos a tener que armar primero un gráfico. Lo que te pide acá es, primero voy a poner los datos, ¿no? Entonces, tenemos dos empresas, una quiere constituir, o sea, quieren constituir depósitos, ¿no? Entonces yo voy a tener que poner los datos acá, voy a poner los datos, voy a poner flotante, y acá voy a poner fijo. Tengo dos empresas que es X, Y, Z, y tengo ACME. Dice que X, Y, Z tiene LIBOR, ¿no? Tiene una tasa LIBOR variable y tiene una tasa fija de 8%, de 7%. Mientras que AME también tiene LIBOR y está recibiendo, bueno, recibiría 8.8%. Son los datos. Entonces, a veces te preguntan, ¿no? ¿Quién tiene la ventaja absoluta? ¿Quién tiene la ventaja comparativa? Entonces lo voy a poner por si acaso. Entonces, en el caso de depósitos, porque este es un caso de depósitos, vemos quién tiene mayor tasa, ¿no? Quién gana. Obviamente que en el caso de ACME, tiene la ventaja absoluta. Entonces, como ACME tiene la ventaja absoluta, la que tiene X, Y, Z tiene ventaja relativa, ¿no? O comparativa. Eso puede preguntarles. ¿Quién tiene ventaja absoluta? ¿Quién tiene comparativa? Es bien simple, ¿no? Ahora, cuando nosotros armemos el swap, acá en este caso hay un intermediario, ¿no? Que va a cobrar una comisión de 20%, ¿no? Solo voy a poner acá comisión, 0.20%. Entonces esa comisión hay que considerarlo cuando armemos el swap, ¿no? Entonces, en el caso del swap, yo tengo que armar primero la parte, tengo que armar esta parte de acá. Acá voy a poner la empresa X, Y, Z y acá voy a poner ACME. Vamos, en el caso, un momento. Ok. En el caso de ACME, vamos a armar el swap. Voy a tener acá bueno, el banco, ¿no? O la institución financiera en el medio. Y las empresas al lado, ¿no? Entonces, cuando yo armo el swap, voy a hacer las flechas, ¿no? Bueno, para indicar quién, cuando quiere decir que va hacia adentro es que son depósitos, no están recibiendo, ¿no? Entonces, entonces tenemos que leer quién tiene, por ejemplo, acá te dice, ¿no? La empresa XYZ necesita constituir un interés, bueno, un depósito de interés fijo, ¿no? Entonces, si XYZ quiere fijo, eso quiere decir que en el momento está recibiendo variable. Entonces, ACME, en el caso de ACME, quiere interés variable, entonces quiere decir que inicialmente está recibiendo el interés fijo. Por otro lado, lo único, por ejemplo, como los dos reciben LIBOR, los dos van a dar LIBOR al banco, esa LIBOR simplemente se va a poner ahí automáticamente, ¿no? Esta LIBOR, XYZ le va a pagar al banco LIBOR y ACME va a recibir LIBOR, ¿no? Pero como hay un beneficio dentro del swap, tenemos que calcular ese beneficio, ¿no? También tenemos que calcular las tasas fijas, ¿no?
Las tasas fijas van a estar arriba. Estas tasas fijas, tengo que acomodarlo, tengo que calcularlas. Entonces, antes que las calcule, voy a tener que tengo que determinar la distribución de beneficios. Y para hacer eso, tengo que calcular los spreads, ¿no? O sea, primero tengo que tener el spread fijo, y por el otro lado spread variable, si es que lo hay. El spread fijo es entre estos dos, ¿no? Y en el caso de spread variable sería cero, ¿no? Cero, no hay, no hay un adicional. Entonces, para yo calcular la distribución de beneficios, es la siguiente fórmula. Es el spread fijo menos el spread variable menos la comisión menos el spread variable menos la comisión, todo entre 2. Entonces, cada uno va a recibir este beneficio, ¿no? Ya incluyendo la comisión, 0.8%. Pero, además, bueno, acá como dije, no voy a calcular la tasa fija. Tasa fija para A y tasa fija para B. En el caso de la tasa fija para A, sería el 7%, ¿no? Como A se va a beneficiar 8%, lo voy a agregar esto, ¿no? 7 más el 8% de beneficio. En el caso de la B, como B va a recibir LIBOR más 0.8%, pero obviamente tiene que pagar esto, ¿no? Tiene que pagar esto menos este beneficio, ¿no? Entonces, en el caso, acá voy a poner la tasa de B, 8%, y acá lo voy a poner la tasa de A, ¿no? 7.8, lo que va a recibir. Entonces ya tengo armado todo el gráfico, ¿no? Entonces, lo que queda hacer es calcular el beneficio individual de cada uno, ¿no? Beneficio de X, Y, Z. Entonces, el beneficio de Y, por ejemplo, vemos por este lado, ¿no? X, Y, Z va a recibir LIBOR más entonces, X, Y, Z va a recibir LIBOR, va a pagar LIBOR, perdón, va a recibir LIBOR, va a pagar 7.8, va a recibir también 7.8% fijo y va a pagar LIBOR. Entonces, esto se netea a 7.8%. Beneficio de ACME. ACME va a recibir LIBOR más 8.8, ¿no? Menos 8% que va a pagar. Entonces, al final, se queda con LIBOR más 0.8%. ¿Alguna pregunta? Eso sería ese ejercicio, ¿no? Vale 3 puntos. En caso que tuviera un spread fijo, ¿no? Por ejemplo, si tuviera acá más, no sé, 0.3%, ¿no? Y acá, ¿no? Algo como que esto más 0, no sé, 0.1%, ¿no? El spread acá sería, ¿no? La diferencia entre estos dos, ¿no? O sea, 0.2% y se calcula todo. Ojo que acá, esto de acá se copia, siempre se va a copiar como LIBOR, ¿no? Acá simplemente lo chanco, ¿no? Por más que diga el dato, o sea, acá lo que siempre se va a pagar es LIBOR o va a recibir LIBOR, ¿no? Al final se va a considerar, ¿no? el beneficio. Pero normalmente siempre viene LIBOR con LIBOR, ¿no? O LIBOR más 0.1, ¿no? Algo así, en otros casos. ¿Alguna pregunta de este swap de gráficos?
Profe, entonces, si te dan LIBOR más algo, más un porcentaje, esos porcentajes solamente se usan para hallar el spread variable. Exacto. Claro, Ya. sí. Si, por ejemplo, que acá te da más 0,1, digamos, ¿no? 0,1% y acá simplemente lo deja, ¿no? Sería más cero, solamente el spread sería 0,1%. Se considera solamente el más, ¿no? Que voy a hacer este forward que vino. Te dice, ¿no? Un inversionista decide ir importo forward sobre un activo a 180 días. Si dicho activo genera un dividendo de 1,5 semestral y el precio del activo de la fecha del contrato es de 60, ¿cuál sería el precio fijado, ¿no? Del contrato? Use las tablas. Entonces, esto de acá se va a aplicar una fórmula especial. Entonces, de dato, me dan que la tasa, bueno, según la tablita, esta tasa a 180 días era 4%, ¿no? El dividendo dice que es 3%. Bueno, es 1,5% semestral, pero ese 1,5 lo tengo que analizar, lo multiplico por 2. Pero esa tasa, como es compuesta, la tengo que convertir a continua, ¿no? Entonces, la, este dividendo está expresado en compuesto y lo tengo que expresar en continuo. Entonces, para expresarlo en continuo, le llaman la Q, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula es M, que sería 2, porque es semestral, por logaritmo natural 1 más la tasa compuesta sobre M. Y esa es mi tasa, 2,98. Entonces, ese sub 0 es dato, ¿no? 60. Y lo que estoy tratando de hallar es F sub 0. F sub 0 es igual a S sub 0 por exponencial de 4%. Bueno, la tasa, ¿no? El tiempo, ¿no? Bueno, la tasa es 4% menos 2,98 por el tiempo, que es 180 días o 0,5. Entonces, esta sería la respuesta, 60,31 más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salió el 4%? Sí, el dato por ciento es dato. No o sea, normalmente en los parciales o los PCs te viene como una tabla. A ver si la tengo por ahí. La tabla. Ah, ya, ahí está. De acá sale. Esto te da una tabla y tú lo desarrollas, ¿no? Como está en dólares, ¿no? 180 días o 6 meses, ¿no? Y está en dólares, como la de 4%. De ahí sale eso. Que voy a hacer un swap. Hay como 3, 4 swaps que han venido en el parcial pasado, ¿no? Es uno de ellos. Este es un swap cambiario, ¿no? Y lo que te piden este swap cambiario es hallar la tasa fija. Entonces dice, ¿no? Una empresa con obligaciones en dólares, antes de las recientes declaraciones del primer ministro, decide suscribir un swap sol-dólar fijo variable por un plazo con pagos trimestrales, ¿no? Siendo el principal en soles de 41 millones y dólares en 10 millones. El tipo de cambio spot es 4,12 y la tasa, ¿no? te pide, calcule la tasa fija en soles que se establecería.
A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, entonces es la tasa fija, hay que ver, ¿no? La tasa fija del swap es, la composición de esa tasa fija del swap es trimestral, ¿no? Él lo dice. Entonces, usando la misma tabla de acá, yo tengo que hallar la tasa fija del swap primero. Entonces voy a usar estas tasas de descuento, ¿no? Estas, ¿no? Estas tasas primero voy a armar hay dos formas de hacerlo, ¿no? Pero yo recomiendo que cuando es un swap cambiario, ¿no? Dos monedas, hay un método, o sea, hay dos métodos. El método, digamos que de una moneda, ¿no? Que es el swap simple, ¿no? Plain vanilla. Ese es que simplemente el nocional es una moneda, ¿no? Normalmente tomas el factor de descuento de cada tasa y lo sumas, uno menos todo eso, por la composición, ¿no? Es una fórmula que usa Quevedo. Pero hay otra fórmula que armas simplemente el swap. Entonces lo que voy a hacer es armar el swap. Entonces, cuando armo el swap, ¿no? Parto de 0, 3, como es trimestral, ¿no? Y el plazo es 12 meses, ¿no? Dice que el swap, el plazo es 12 meses. A ver. Por un plazo de un año, ¿no? No lo dice, o sea, está como que cortado, ¿no? Pero es un año, con pagos trimestrales. Acá se comió la N, ¿no? Es un año. Entonces, cuando yo calcule, yo voy a poner las tasas, ¿no? Esto de acá. Y vamos a hacerlo en soles, ¿no? Entonces, lo que hago es el factor. Bueno, esto de acá, no, lo dejo ahí más. Entonces, tengo las tasas en soles. Voy a poner los nocionales acá. Entonces, tengo nocional 41 millones en soles. Tengo el nocional de 10 millones en dólares. Y el tipo de cambio spot, ¿no? Que dice que es 4.12. Ese es el tipo de cambio spot como que el tipo de cambio de emisión, ¿no? Cuando empieza la vida del swap. Entonces, lo que yo tengo que hallar es una tasa fija, una RK, que haga que mi valor presente del swap cambiario sea igual a cero, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo obviamente tengo que hacer un solver en este caso, que mi objetivo es, ¿no? Mi objetivo sería valor del swap igual a cero. El swap, ¿no? Con las tasas PEN, ¿no? Con las tasas, o sea, me refiero el valor swap expresado en soles, ¿no? Sea igual a cero. Entonces, yo tengo que armar este flujo antes de correr el solver. Entonces, yo para armar el flujo, no sé, voy a poner acá cualquier dato, voy a poner, no sé, 10%, ¿no? Cualquier cosa. Y lo voy a usar esa celda para armar el swap. En el caso de flujo variable, ¿no? Simplemente copio este valor. Y este valor, obviamente, ¿no? Se copia acá. Porque el flujo variable no ha pasado el tiempo, no estoy valorizando. Como estoy valorizando el tiempo, en tiempo cero el swap, el flujo variable va a valer igual, eso según la teoría dice, ¿no? Pero sí tengo que proyectar el flujo fijo, ¿no? Eso se puede proyectar, eso sí se sabe. Entonces yo como es una composición trimestral, entonces yo voy a tomar ¿no? La tasa swap, supuestamente es 10%, ¿no? En este caso sea X la tasa, por el nocional, que son los 41 millones de PEN. Eso como es trimestral, tengo que dividirlo, ¿no? 4 entre 12, ¿no? Bueno, entre 4, ¿no? Mejor lo hago entre 4. O sea, esta tasa entre 4
por el nocional. O sea, siempre dividido por la composición, ¿no? O sea, como es trimestral, el M es 4, ¿no? Porque hay 4 trimestres en un año. Entonces lo divido, ¿no? Y esto lo jalo. Y al final le voy a devolverle, ¿no? Voy a hacer el método de los bonos. Ahora, el factor de descuento del PEM, eso sí hago exponencial. Voy a poner menos, ¿no? Voy a poner la tasa de 3 meses, que sería de PEM, 5, por su tiempo, ¿no? 3 entre 12. Entonces simplemente jalo las fórmulas, ¿no? Y se calculan ahí. Este de acá, ¿no? En verdad no es necesario hallar sí, no es necesario hallar eso de acá. No es necesario por ahora, ¿no? Cuando valoricen sí va a ser necesario eso de ahí, pero ahorita no. O sea, simplemente me piden la tasa fija, ¿no? Entonces, obviamente, acá lo multiplico, ¿no? Para que tenga el valor actual del flujo fijo. Entonces, la suma de todo esto es, ¿no? Lo que voy a... Ahora, esto de acá, ojo que esto está expresado en dólares y esto está expresado en soles, ¿no? Entonces, yo necesito mi valor en swap en soles. Tengo un tipo de cambio, ¿no? Entonces, yo voy a recibir soles o voy a pagar soles, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, ¿cómo es? Claro, yo voy a recibir dólares expresado en soles y voy a pagar los soles. O sea, estos 10 millones de dólares voy a pagar, bueno, voy a cambiarlos a soles, ¿no? Con este tipo de cambio spot y voy a pagar los soles, ¿no? Ahorita no es cero, ¿no? A la tasa de 10%, mi swap no vale, no igual a cero, ¿no? Entonces yo tengo que correr el solver para que me dé cero exactamente. Entonces voy a solver. O sea, mi objetivo es que mi valor de swap sea igual a cero, cambiando la celda del RK, ¿no? De la tasa fija, ¿no? Y eso es todo. Entonces, ven, ya tengo cero y mi tasa fija se calculó ahí, ¿no? 7.45 más, 7.45, sí, esa es la respuesta. Y les pego el pantallazo de la solución del profesor, ¿no? Me salió igual. ¿Alguna pregunta sobre esto? Hasta ahí nomás queda ese swap. Solamente es hallar tasa fija. Entonces, ese es un swap que vino. Vamos a ver otro tipo de swap. En ese parcial vino varios swaps, como 4 diferentes. Esto de acá, tengo que, igual, ¿no? Este swap también es un swap, bueno, este es un swap normal, no es un swap de monedas. Pero lo particular de este, ¿no? Que tiene un nocional que es variable, ¿no? Eso es lo que es raro. O sea, es un swap que el nocional es variable. Pero vamos a poner el tiempo, ¿no? En la vida de este swap dice que son de 4 años, porque recibe cupón 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces es un swap de 4 años. Y acá dice que vas a pagar variable y vas a recibir fijo. 10% anual, ¿no? Es la tasa, ¿no? La tasa fija. Te da, ¿no? Por el que paga variable y recibe 10% anual, ¿no? Obviamente que es fijo, ¿no? Ese es el tipo de swap, ¿no? O sea, recibo fijo y pago variable. Es como que un swap corto, ¿no? Dice que el nocional del swap
es variable, siendo dicho nocional para los próximos años. En el año 1 va a ser 1000, en el año 2 va a ser 200, en el año 3 700 y el año 4 1600. Entonces voy a hacer un cuadro acá, ¿no? Con los valores del nominal. Entonces en el año 1, 2, 3 y 4. El primer año va a ser 1000. En el año 2 es 200. $700 y $1600. Entonces dice, si el banco ABC comunica que desea salirse del swap, ¿cuánto debería pagar el banco ABC? Si las tasas de cupón de 1, 2, 3, 4 son 7, 5, ¿no? Sucesivamente. Entonces, acá el tema es que el nocional es variable, pero yo voy para calcular mi nocional fijo, voy a tomar el 10%, ¿no? Ahí dice, el 10%. Y recibía, entró un uso por 5 años porque pagaba variable y recibía 10% de nacionalidad, haciendo variable por los años, tal, tal, tal. Y el banco BC comunica desea salirse el SWAT, desea pagar su cupón. Entonces, yo voy a recibir 10% anual, ¿no? Entonces, ese 10% va a ser mi flujo fijo, ¿no? O sea, esto es N por el fijo, ¿no? La tasa fija, ¿no? Esto por esto me da 100, ¿no? Entonces, el 10% de cada flujo, ese va a ser, esto va a ser mis componentes fijos, ¿no? Entonces, cuando armo el swap, acá aplicaron el método, voy a hacer el otro método, que es el método de Fras, para que tengan mapeado cómo se hace el método de Fras. El otro método era de bonos, ¿no? Entonces, esto son, como son 4, acá pongo el tiempo, ¿no? Son 4 años. Ahora, ¿por qué son 4 años, no? Porque ya pasó un año, ¿no? Acá me dice, claro, acá me dice que en el año 4, 1600. Acá se asume que ya pasó un año, entonces por eso me queda 4 años. Entonces, el flujo fijo va a ser esto de acá, ¿no? Voy a jalar estos valores. Y en el caso de flujo variable, bueno, el flujo de variable va a depender de la tasa forward compuesta, ¿no? Acá voy a poner otros datos, que va a ser las tasas cupones, ¿no? Las tasas cupón cero, ¿no? Que son los datos, ¿no? Ese es el dato de acá, ¿no? 7.5, 8, 8.5 y 9. Entonces, esas tasas cupón me van a servir para calcular mis tasas compuestas, ¿no? Entonces, primero voy a calcular las tasas y con esas tasas voy a armar el flujo variable. Entonces, voy a empezar con la tasa compuesta, ¿no? La primera, ¿no? Que sería el exponente. Acá tiene una fórmula que sería, como son anuales, estas tasas compuestas son anuales, simplemente hago la siguiente fórmula. Exponencial, ¿no? Como esta tasa es continua, lo que estoy haciendo es convertir tasa continua a tasa compuesta, ¿no? Con la fórmula, ¿no? Este es m, ¿no? M es igual a 1, pues, como es anual. Entonces, ahí está la conversión, ¿no? Ah, antes que haga, ese es el primer paso. El segundo paso, primero voy a ir a las tasas de descuento, ¿no? Entonces, esas tasas de descuento voy a ponerme negativo. O sea,
esta tasa, 7.5%, por su tiempo, ¿no? Arrastro esto. Entonces ya tengo mi tasa de descuento. Como tengo mi tasa de descuento, ya puedo calcular este de acá, ¿no? Esta fórmula es logaritmo natural, esto entre esto, ¿no? Acá estoy como que calculando los FRAs, ¿no? Entonces jalo y me dan estas tasas, ¿no? Estas tasas forward. De esta forma salen las tasas forward. Y cuando tengo las tasas forward, ya puedo hallar las tasas que están acá. Las tasas lo tengo que convertir a compuesto, ¿no? Con la fórmula, ¿no? Que acaba de ser acá. Simplemente esto lo jalo acá, ¿no? Entonces ya tengo estas, ya una vez que arme todo esto de acá, y recién puedo armar mi flujo variable, ¿no? Esto de acá, una vez que arme mi flujo variable, ya puedo armar estos dos. Y ya puedo tener mi valor de swap. Entonces, para armar el flujo variable, en, en el año 1 voy a tener que multiplicar este nocional por su tasa compuesta, ¿no? Este nocional por su tasa compuesta. Y simplemente jalo, ¿no? Hasta acá. Entonces, el valor presente de flujo fijo, simplemente es flujo fijo por el descuento. Y el flujo variable es esto por el descuento. Entonces, si sumo los dos, simplemente voy a poner mi valor de swap. Como estoy, yo voy a pagar variable, entonces yo voy a recibir fijo, ¿no? Sería esto menos esto. Y esa sería la respuesta, 1067. Ahí está la solución, sería 67, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto de acá valía también 3 puntos. Voy a hacer otro swap. A ver. Entonces, el otro swap que vino es este de acá. Este está tal cual, es el número ejercicio 5 de, bueno, ejercicio 5, capítulo 7 de julio. De ahí saqué el solucionario. Capítulo 7, ejercicio 5 es parecido, solamente acá cambiaron los datos, ¿no? Entonces simplemente repliqué el solucionario con los datos nuevos. Entonces te dice, ¿no? Es un swap de divisas euro-dólar, tiene una vida restante de 18 meses, se intercambia intereses 6% a 100 millones, euros 100 millones, con un interés de 4% sobre 120 millones de dólares. Ambos pagos anuales. La estructura temporal de tasas, bla, 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 de Europa es plana, y si el swap se negociara hoy, se intercambiaría 5% en euros por 5% en dólares. Ambas tasas de interés se cotizan con una composición anual. Si el tipo de cambio dólar por euro es 1.18, ¿cuál es el valor del swap en dólares? Para la parte que recibe cupones en euros. Entonces, acá hay varios datos, ¿no? Acá hay, entonces voy a poner esto de acá. Me dan una tasa en euros, que es dato, 6%. Esa tasa, ¿no? Se intercambia intereses sobre 100 millones, 6% sobre 100 millones de euros. Ahí está la tasa. Tengo una tasa de dólares que es 4%, ¿no? Sobre 120 millones, 4%.
esta DUCD es la tasa de 5%, ¿no? Es la tasa de descuento, ¿no? De dólares, ¿no? O sea, D significa descuento, pero es una tasa, es como una ITM, ¿no? Que va a descontar los flujos, ¿no? Y esa tasa vale 5%. O sea, para dólares y euros vale 5% esa tasa. Acá lo dice, ¿no? 5% euros, 5% UCD. Y tengo mi nocional, ¿no? De dólares, que es 120 millones, y 100 millones de euros. Y tengo un tipo de cambio spot 1.18. ¿Ok? Tengo todos esos datos, y con eso voy a armar mi swap. Este es un swap cambiario, ¿no? Me dice que le queda vida 18 meses. Entonces, obviamente, el último flujo va a ser ¿no? 18 meses. Entonces, ¿cuál sería, o sea, el periodo total del swap realmente? O sea, no sé el periodo total, no lo dice. Pero ¿cómo es la composición del swap, ¿no? Dice que es anual, ¿no? Entonces, como es anual, yo simplemente le voy a restar menos 12, ¿no? Entonces, simplemente, y acá si le resto menos 12, no hay, pues, ¿no? Sería un negativo. No hay tiempos negativos. Simplemente el tiempo sería así, ¿no? 6 y 18. Porque es, ¿no? Parto del vencimiento y le resto la composición, ¿no? Que es cada 12 meses. Ahí nomás queda. Entonces, ¿cómo es el flujo fijo de euros, ¿no? ¿Cómo calculo eso, no? Dice que siempre va a poner nocional, ¿no? En euros. Esto debe ser 120, no, esto debe ser en número. Ok. Entonces, para calcular el flujo fijo del euro, ¿no? Tomo los 100 millones por la tasa, ¿no? 6%, tasa euros. Es la tasa cupón, ¿no? En otras palabras. Y esto, ¿no? Le sumo, ¿no? Más esto. Simple, ¿no? Flujo de los euros. Ahora, acá dicen, acá se considera que los dos flujos son fijos y existen swaps fijo-fijo, ¿no? Normalmente vemos swaps fijo-variable, ¿no? Pero en este caso el libro lo considera fijo-fijo. Entonces lo calculo también acá, ¿no? El flujo fijo dólares, simplemente tomo nocional de dólares por la tasa, ¿no? De dólares, ¿no? Igual, ¿no? Le sumo esto, ¿no? La tasa de descuento de euros siempre va a ser un exponencial, ¿no? Va a ser exponencial menos la tasa, ¿no? La tasa de descuento por esto, 6 meses entre 12. También lo voy a hacer para 18 meses, ¿no? Entonces, esto de acá, ya tengo, ¿no? Se mantiene, ¿no? Simplemente el tiempo cambia, entonces la tasa va a cambiar. Eso, igual con el dólar, voy a poner exponencial menos la tasa de descuento de dólar por su tiempo. Entonces, ya tengo los factores de descuentos y los flujos, ¿no? En ambos casos son fijos. Entonces, el valor presente del euro sería flujo fijo del euro por su descuento, ¿no? Del euro. Y del dólar, ¿no? Flujo fijo dólar con su descuento de dólar. Tengo que sumar esto de acá. Y esto lo tengo que expresar en una moneda, ¿no? Valor de swap, ¿de qué moneda? De dólar, pues, ¿no? Entonces, acá, ¿qué voy a recibir y qué voy a pagar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a recibir? O sea, ¿voy a recibir dólares o voy a pagar dólares, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Acá te dice, ¿no? Se intercambia un interés sobre euros con un interés
de millones a pagos anuales. Actualmente, claro, como yo voy a tener que expresarlo en dólares, ambos se cotizan en una posición anual, ese tipo de cambio. ¿Ves? Acá te dice al final, ¿no? Para la parte, o sea, vamos a valorizar el swap para la parte que recibe cupones en euros. Entonces yo voy a recibir euros, ¿no? Te lo dice. Si yo voy a recibir euros, entonces voy a poner esto. Estos 104 millones de euros lo tengo que convertir a dólares. Entonces lo voy a multiplicar, ¿no? A este tipo de cambio, menos lo que pago, ¿no? De dólares. Y esa sería la respuesta, ¿no? 2.48 millones de dólares. Porque acá te dice, ¿no? Voy a recibir euros. Entonces, si yo recibo euros, voy a pagar los dólares. Pero esos euros, esos euros que voy a recibir, lo tengo que expresar en dólares, ¿no? Y ese sería mi valor de swap. ¿Una pregunta? Sigo. Swap número 4. Es parecido al anterior. Dice, un swap de tasas de interés de 100 millones 100 millones de dólares de principal que usted pactó años atrás vence en 10 meses, ¿no? Parecido al otro. La tasa fija pactada en el swap que se intercambia por libro a 6 meses fue de 4% anual compuesta semestralmente. Dice que la tasa fija promedio de oferta y demanda, es una tasa bien, esa es la tasa de descuento, que se intercambia actualmente por libro a 6 meses en swaps de todos los vencimientos de 6% anual, con una composición continua. La tasa de LIBOR a 6 meses fue de 4% anual hace 2 meses. Calcula el valor del swap para la parte que paga tasa variable y la parte que paga tasa fija. Entonces, en verdad hay dos respuestas, ¿no? Pero si hayas una de ellas, como simplemente lo inviertes o lo pones negativo o positivo, te da la otra respuesta, ¿no? Porque ambos son como que espejos, ¿no? Entonces yo voy a poner unos datos acá. Me dice, ¿no? Que la tasa fija es 2%. 2%, me dice 2%. Me dice LIBOR a 2 meses. Ya, tasa fija, 4%. Esto de acá no. Mi tasa swap, ¿no? Que es la tasa fija promedio de oferta, que está en paréntesis, esa es mi tasa swap, es 6%. O sea, mi tasa swap, en otras palabras, es mi tasa de descuento, ¿no? Eso también es por si acaso, está en ejercicio 2 del libro, ¿no? Capítulo 7. Ejercicio 2, capítulo 7. Entonces, la LIBOR de 6 meses, eso me da de dato, ¿no? Me dice que fue 4%. Y mi nocional, ¿no? Que es 100 millones, ¿no? En dólares. Entonces, acá sí hay un flujo variable, ¿no? En el otro había flujo variable, perdón, habían dos flujos fijos, ¿no? Con diferentes monedas. Acá solamente hay una moneda, pero igual, ¿no? Es flujo variable y flujo fijo, ¿no? Ahora, el tiempo, ¿no? ¿Cómo armamos el tiempo, no? Recuerden, ¿no? Yo parto de que yo vence, ¿no? Cuando dice vence, siempre va a ser el último, ¿no? Y vuelvo atrás en el tiempo. O sea, como vence 10 meses, ¿no? Voy a volver 4 meses, ¿no? Porque dice, ¿no? Acá dice que vuelves, bueno, hace 4 meses o 2 meses. La compuesta semestral, la tasa fija se intercambia 6 meses. Claro, es que la composición del flujo fijo es cada 6 meses, ¿no? Entonces yo voy a tener que regresar 6 meses atrás.
no hace 2 meses, ahí tengan cuidado, ¿no? Dice que la tasa de LIBOR a 6 meses de 4% hace 2 meses. Pero como es un flujo fijo, esto lo tengo que restar menos 6 meses. Entonces, como como regreso 4 meses, o sea, regreso 6 meses en el tiempo, ¿no? Porque como el flujo fijo está compuesto semestralmente, no puedo restarle 2 meses, ¿no? Sería 8, ¿no? Tengo que restarle 6. Entonces, una vez que ya tengo el tiempo, voy a calcular el flujo fijo, ¿no? Dice que el flujo fijo es semestral, ojo. Entonces voy a tomar el nocional. El nocional de 100 millones por esta tasa fija de 4%, ojo, está compuesta semestralmente, anual, ¿no? Entonces lo tengo que dividir entre 2, esto entre 2, para expresarlo semestral. Ese sería mi flujo fijo, ¿no? 2, ¿no? Y le regreso. Ahí sería 102. ¿Cómo calculo el flujo variable, no? La composición del flujo variable también es semestral. O sea, ambos, flujo fijo y flujo variable, son semestral. Entonces, también voy a tener que dividirlo entre 2, ¿no? Entonces, parto de los 100 millones por la tasa de 4% entre 2 más los 100 millones, ¿no? Le regreso, ¿no? Entonces, el flujo variable va a ser esto por esta tasa entre 2 más esto, ¿no? Le regreso. 102. Ahora, el factor de descuento es exponencial menos la tasa de descuento, que es 6% por el tiempo, ¿no? Esto entre 12. Entonces ya tengo ahí, ¿no? Y simplemente multiplico esto, ¿no? Entonces, el valor de swap, vamos a determinar quién paga, vamos a determinar de los dos, o sea, quién paga variable, quién paga fijo, ¿no? Primero te pide, ¿no? ¿Cuál es el valor del swap por la parte que paga tasa variable? O sea, si yo voy a pagar variable, quiere decir que yo voy a recibir fijo, ¿no? Entonces, esto menos el variable me da esa, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Este es pago variable y recibo fijo, ¿no? Obviamente el caso contrario, ¿no? Lo opuesto es al revés, ¿no? Voy a pagar pago fijo y recibo variable y pago fijo, ¿no? Lo opuesto. Y esa sería la respuesta. ¿Una pregunta? Ok. Vamos a hacer otro. No, ya no son swaps, vamos a hacer otros ejercicios que han venido. Estos son futuros. Obviamente no le dio puntaje, pero igual tengo la respuesta del profesor. Simplemente lo repliqué. Entonces dice que eres una posición corta en contratos futuros para vender plata de marzo a 38.10 por onza en la Bolsa de Productos de Nueva York. El tamaño del contrato es de 1.000 onzas. El margen inicial es de 10.000 y el margen de mantenimiento es de 7.500. ¿Qué mínimo cambio en el precio futuro dará lugar a un margin call? ¿Qué ocurre si no cumple con la demanda de garantía adicional? Entonces, yo soy una posición corta y voy a tener un margen inicial.
ese margen inicial son los 10.000, ¿no? También voy a tener un margen de mantenimiento, ¿no? Y ese es datos, 7.500. Entonces, cuando hay un margin call, cuando ocurre un margin call, quiere decir que la variación del precio hace que tu margen se disminuya por debajo del margen de mantenimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, no sé, o sea, si tienes una pérdida y esa pérdida, por ejemplo, es a 6.900, ¿no? Llegas como, o 7.400, entonces tú tienes que reponer la diferencia a 10.000, ¿no? En eso se basan los margin calls, ¿no? Tienes que, digamos, desembolsar o invertir más para cumplir con, ¿no? con el margen, ¿no? Entonces, pero tienes que cumplirlo al nivel de los 10.000, ¿no? No los 7.500, ¿no? O sea, si cae en 6.900, tienes que compensarlo hasta 10.000, no a 7.500, es lo que quiero decir. Entonces dice que el precio ¿no? de la plata es 38.10 por onza y el tamaño del contrato es de 10.000 onzas, ¿no? Ese es el. Entonces, el margin call sucede cuando el precio, o sea, cuando las pérdidas sean mayores, ¿no? O sea, si las pérdidas son mayores a 2.500, hago un margin call, ¿no? Pero ten en cuenta que yo soy posición corta, ¿no? O sea, acá, cuando ustedes calculen las pérdidas, acá es al revés, ¿no? Normalmente calculamos cuando cae el precio, ¿no? O sea, si en una posición larga, por ejemplo, si el precio cae, tengo pérdida, ¿no? Acá es lo contrario, ¿no? En una posición corta, cuando el precio sube, tengo pérdida. Esa es la característica de la posición corta, ¿no? Cuando el precio sube, tengo pérdida. Entonces, ya sé mis límites, ¿no? Entonces, yo voy a poner otra vez por acá margin call. Voy a poner precio nuevo, ¿no? ¿Qué precio? Pero pongo como un precio de equilibrio, ¿no? O precio, claro, un precio de equilibrio, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿A qué precio hago que mi margin call sea igual a 2.500, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo? Tengo que, ah, o sea, la variación, ¿no? De precio nuevo, o sea, voy a ver el precio nuevo o el precio de equilibrio menos el precio antiguo, todo por el número del tamaño del contrato, ¿no? Entonces, no sé, va a ser esto por el precio, todo eso por ¿no? el tamaño. Y acá, no sé, voy a poner, no sé, 39, ¿no? Entonces, si se fija en 39, está por encima, mi margin call es 9.000, ¿no? O sea, tengo espacio para que sea, por ejemplo, si pongo 38, es negativo, ¿no? Entonces, ahí sí, acá estoy en ganancia más que nada, ¿no? Porque está por debajo. Bueno, es como que el valor absoluto de eso es como que, bueno. Entonces, yo tengo que igualarlo a 2.500, ¿cierto? O sea, la cantidad, el precio tiene que igualarle a 2.500, ¿no? Ahí es como que el precio de equilibrio, algo así. Entonces, tiene que hallarlos con todos los decimales, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Puede ser con solver o con buscar objetivo. Entonces, si voy a hacer buscar objetivo, que es más simple, ¿no? Entonces, el buscar objetivo, la celda de margin call tiene que ser igual a 2.500, cambiando la celda de precio equilibrio. Y esa es la respuesta, ¿no? 38-35, ¿no?
Entonces, a este precio el precio, o sea, si el precio sube por encima de 38.35, tengo que hacer un margin call. Todo lo que está por encima de 38.35, voy a tener que hacer un margin call. Esa es la respuesta. Recuerden que estamos en una posición corta y si el precio sube, a mí me perjudica, ¿no? Esa es la característica de una posición corta, ¿no? Precio sube, me perjudico. Cambio una posición larga, ¿no? Precio sube, me beneficia, ¿no? Y si precio cae, me perjudica, ¿no? Esa es la lógica. ¿Una pregunta? Entonces, bueno, a ver. Genial. Voy a hacer voy a hacer el siguiente. Es otro foro de acciones. Siempre viene este. Entonces te dice, ¿no? Supongo que usted toma una posición corta en un contrato forward a 11 meses. Le voy a poner tiempo, ¿no? 11 entre 12, siempre lo expreso anual. Con un precio spot de 64, ¿no? Dice que la tasa de interés de libre riesgo es 6% anual. Y, bueno, esos son los datos. Dice, ¿cuál es el precio forward y el valor inicial del contrato? Ahí es una pregunta. Vamos allá del precio forward. Entonces, el precio forward es bien simple, ¿no? Voy a tomar el spot por el exponencial de esta tasa por el tiempo, ¿no? 61.62. Y aparte me dice, ¿no? ¿Cuál es el valor inicial del contrato? Entonces, valor inicial en cero, ¿no? Es cero. Eso dice la teoría, ¿no? En contrato forward, cuando estás en tiempo cero hoy, tu valor vale cero, tu contrato. Esa es teoría. De los 5. Ahora, la siguiente parte dice, ¿no? 4 meses después de suscrito el contrato, el precio de la acción es tal y la tasa de interés libre de riesgo se mantiene en 6. ¿Cuál es el valor del contrato? Te voy a poner acá E menos T, ¿no? En otras palabras, de 11 meses pasaron menos 4 meses. O sea, 11 meses menos 4 meses, todo entre 12, ¿no? O sea, sería 7 entre 12. El nuevo precio spot es de 69. La tasa se mantiene igual, 6%. Entonces, ya no. Bueno, primero tengo que hallar el precio, ¿no? Precio forward. Y luego tengo que valorizar, ¿no? Entonces lo valorizo, o sea, este FT, lo tengo que, igual, ¿no? Parto de acá, el precio spot, ¿no? El tiempo transcurrido por la tasa por su tiempo, ¿no? 2.415, pero ahí no acaba, tengo que valorizarlo, ¿no? Es la forma de valorización, ¿no? Ojo que me pide posición corta, ¿no? Esta fórmula es del punto de vista de posición larga. Entonces, simplemente voy a invertir la expresión, ¿no? Entonces, S sub t menos F sub 0 por exponencial menos esta tasa de acá por su tiempo, ¿no? Esto de acá ya está expresado, ¿sí? Entre n, ¿no? Entre 12, entre 360, si lo hacen en días. Por exponencial menos esta tasa por su tiempo.
61, 62 por exponencial. Okay. Me está cuadrando algo. 61 tasa por su tiempo por exponencial. No está distinto. Sesenta y uno, 62. Está mal el FT. Acá me olvidé de poner exponencial. Ya está. Y ahora sí. Entonces, esta es posición larga. Y la corta, ¿no? Es la contraparte, ¿no? Es negativo, ¿no? En este caso. Y eso es lo que pide, pues es posición corta, no es la respuesta, ¿no? 3.70. Pero ojo que esto es, bueno, es un forward de acciones, ¿no? Sí. 4 meses. Ok, eso sería, bueno, estos son todos los ejercicios que vinieron en el parcial, ¿no? Del 2022-1. Vamos a ver uno más, o dos más, creo. A ver, el problema es que no tengo las tasas. Menos que... No, arbitraje... Sí, 2022-0. En los forwards se ha repetido, simplemente le cambian los datos. Bueno, hay dividendos, 5, 6. Ya voy a hacer esto acá. ¿No? Te dice, ¿no? Ante las noticias publicadas, un inversionista decide tomar una posición en la BBL, la que cotiza en dólares y entrega dividendos semestrales de 5 y 6. El precio es por 70. ¿Cuál es el precio de no arbitraje para un contrato de forward 390 días? El problema es que no tengo la tabla de las tasas y no me lo pudieron conseguir. Si transcurren 90 días, calcula el valor contrato de posición contraparte, si el precio de mercado de 110. El problema es que no tengo las tasas para hacerlo. O al menos que alguien tenga las tasas, o alguien tenga, ¿no? Esas tasas que me puede pasar por WhatsApp. Me avisa, espera un ratito. Voy a tratar de buscarlo también. Sí, nadie pudo conseguir estas tasas. Sin esas tasas no puedo hacer el ejercicio. Pero la idea acá es que valoricen el forward, ¿no? Este es un forward, ¿no? Dice, ante las noticias publicadas, decide tomar una posición en la BL, la que cotiza en dólares, entregará dividendos semestrales de 5 y 6. Tengo el precio spot. ¿Cuál es el precio de no arbitraje para un contrato forward 390 días, ¿no? Entonces, voy a usar tasas ficticias, ¿ok? La idea es que, obviamente, si encuentran las tasas, pues cambie las tasas, ¿no? Entonces, es un forward a 390 días y tengo dividendos semestrales de 5 y 6, o sea, 180 y 360, ¿no? De 5 y 6, ¿no? Va a haber dos dividendos.
hasta acá pues llega, ¿no? 5 y 6. Vamos a poner, no sé, cualquier cosa. T sub T, T sub T, ¿no? Voy a poner 3, 6. Ya, voy a usar este de acá, pues no me queda otro. Voy a usar este gráfico de acá. Subiendo que son, ¿no? Iguales. Voy a hacer este de acá. Ojo que puede ser diferente, ¿no? No se sabe, no se sabe. 5, 6, 6.5, 7%. Bueno, solamente acá no hay, bueno, acá sí hay problema que estas tasas es en soles y en dólares, ¿no? Obviamente voy a tomar la de dólares, ¿no? Vamos a ver 4%, voy a considerar las de dólares. Y vemos que el tiempo transcurrido, cada tasa va a subir 1%. A veces te hace así, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Obviamente, ¿no? A veces el enunciado te va a decir, ¿no? Las tasas, después de 90 días, las tasas suben 1%, ¿no? Y eso es lo que haría. Es un supuesto, ojo. Sí, para que se acuerden, es un supuesto. Simplemente lo estoy creando el supuesto para hacer el ejercicio, ¿no? Porque no tengo la tabla. Entonces ya tengo más o menos el ejercicio, ¿no? Completo. Entonces yo voy a necesitar el plazo. Ese plazo lo voy a expresar siempre, ¿no? Entre 12, perdón, 390 entre 360. ¿Sí? Tengo también mi S sub 0. Ese es dato, 70. Voy a necesitar el I sub 0, ¿no? Que es el valor presente de los dividendos. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, lo que voy a hacer es descontarlos y de ahí lo sumo, ¿no? Entonces, sería esto por exponencial menos la tasa de 6 meses en T sub 0 por 180 entre 360, ¿no? Acá voy a hacer un año y ya está. Entonces ya desconté esos dividendos, los sumo nomás. Ya tengo el I sub 0, entonces ya puedo usar el F sub 0, ¿no? La tasa de descuento. Bueno, la tasa de libre riesgo. 390 días, bueno, lo voy a extrapolar, ¿no? Entonces es más de un año, ¿no? Voy a tomar la de un año, ¿no? 5%. Lo más cercano, ¿no? 360 es lo más cercano. Entonces, ahora sí puedo tener, ¿no? Voy a poder hallar el F sub 0, ¿no? Eso es lo que me dice el precio de no arbitraje. Sería el precio spot por, perdón, es precio spot menos los dividendos descontados por el exponencial de la tasa por su tiempo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora me dice, ¿no? Pasaron 90 días, calcule el valor del contrato, ¿no? Entonces voy a tener un T menos T sub T, ¿no? El plazo total va a ser 390, ¿no? De corto 90 días, y eso lo divido entre 360, ¿no? Yo tengo el factor de tiempo ahí. Tengo un S sub T, que va a ser 70, ¿no? 70 fue, no, 110, perdón. Sí, precio de mercado de la acción 110. Va a ser 110 acá. Voy a tener un I sub T
y un R sub F, ¿no? Ahora, acá la tasa que voy a aplicar, acá ¿cuántos días? Son 300 días, ¿no? 300 días son, entre 30 son como 10 meses, ¿no? Entonces voy a tomar la tasa cercana a 10 meses, que sería la 9, ¿no? En tiempo transcurrido. Voy a tomar tomaría esta tasa. El I sub T, ¿no? Acá, igual, ¿no? Acá lo voy a calcular abajo. Entonces, este es el I sub 0 y este es el I sub T. Entonces, igual, lo parto de 5 por exponencial. 180 días, ya pasaron 90 días, entonces tengo que... La tasa de 90 días o 3 meses, ¿no? El tiempo transcurrido es 4%. Todo eso, 90 entre 360, ¿no? Ahora, 90 días porque me quedan 90 días, ¿no? Ya pasaron 90 días. Entonces, eso ahí nomás lo dejo. Tiene que estar negativo. En el caso bueno, 360 días, pasaron 90 días, a 36, bueno, 30, claro. 360 menos 90, me quedan 270 días o 9 meses. Eso sí tengo, ¿no? Entonces, acá voy a poner 270 días y la tasa de 9 meses, ¿no? Es 270 días en tiempo transcurrido. Vería eso, entonces sumo esto de acá, ¿no? Y voy a hallar el F sub t. El F sub t es F sub 0. No, esa sería valorización, ¿no? El F sub t sería S sub t por, bueno, ¿cómo es? S sub t menos I sub t por exponencial de la tasa por el tiempo, ¿no? El factor del tiempo. Ahí tengo mi F sub t. Pero me piden valorizarlo, entonces voy a valorizarlo, ¿no? Aplicando esta fórmula de acá igual. Recuerda que somos posición, decide tomar una acción. Bueno, acá dice ante las noticias publicadas, no sé cuál es la noticia tampoco. Entonces, digamos que leyendo las noticias soy posición larga, ¿ok? No sé la noticia, no conozco, pero bueno, voy a asumir eso, ¿no? De frente voy a aplicar la posición larga. Esta fórmula es para posición larga, ¿no? La valorización. Entonces, no, pero esa es la contraparte, ¿no? Calcular el valor del contrato para la posición de la contraparte. Vamos a asumir, vamos a asumir que esta es posición corta, ¿no? Leyendo las noticias asumo que soy posición corta. Entonces, mi contraparte es la posición larga. Entonces, ya, ahí sí aplicaría la fórmula, ¿no? Entonces sería F sub t menos F sub 0 por exponencial menos, a ver, esto sería 390, 300 días sería. Bueno, acá está, ¿no? 300 días. Entre 360. 300 días, igual, ¿no? La tasa de 5.5, 9 meses, porque me quedan 270 días de contrato, ¿no? Entonces sería esta tasa por su factor del tiempo, ¿no? Y esa sería la respuesta, 39. Sí, menos RF, que es 5.5, 9 meses. 300 días, 5.5. Está bien, sí. ¿Alguna pregunta?
Ah, no, 300 días es 270, ¿no? No, 10 meses. O sea, no tengo tasa de 10 meses, ese es el problema. Entonces voy a tomar la más cercana, que es 5.5. Claro, 9 es más cerca de 10. Ese es el problema, no tengo las tasas, no puedo hacer mucho. Ah, la idea es que cuando valorizo el contrato, es que la distancia es 9 meses, ¿no? O sea, 9 entre 12, no, 2, en días, 300 días, perdón, 10 meses, 10 entre 12, ¿no? Es esto, ¿no? 10 meses. Pero como no tengo tasa de 10 meses acá, entonces voy a tomar la más cercana, que sería 5.5, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Tomo la tasa de 5.5. Asumiendo todo esto, ¿no? Porque no tengo suficiente información. ¿Alguna pregunta? Entonces, a ver, si hago uno más, también necesito... ya voy a hacer este de acá, otro swap. Ya, el último swap y el último ejercicio. Esta pregunta del crecimiento del swap está en la lectura de los swaps. Lo tengo en mi balotario, también tengo, creo. Se los paso después, lo tengo que buscar. Esta es teórica, ¿no? Pero está en la lectura de los swaps, ¿no? No en el libro de full, pero está en la lectura, que a veces les asigno de Quevedo. Voy a hacer la pregunta número 3 y ahí acabo. Te dice, tesorero de tal empresa, de recibir las noticias, decide tomar una posición especulativa mediante un swap de tasa de interés en que recibe dólares a una tasa fija. Entonces voy a poner recibo UCD tasa fija, ¿no? Semestral. Y pago UCD tasa variable trimestral. ¿Cuál es la tasa que fijaríales para el swap si el plazo de contrato es 18 meses y el adicional de 20 millones? N20, el plazo del contrato es 18 meses y también te piden, o sea, te piden allá la tasa fija y, bueno, no tengo, necesito acá también, necesito esto, ¿no? La tabla. Parece que contrato 18 meses. Semestral, trimestral. Ok, voy a armar el flujo. Entonces, en el tiempo tengo flujo fijo, flujo variable, tasa de descuento, valor presente del flujo fijo, valor presente del flujo variable. Es una moneda, ¿no? ¿Cómo armamos el tiempo, no? Lo tengo que armar 3 en 3 hasta 18, ¿no? Voy a poner 0, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Bueno, el variable es trimestral, ¿no? Solamente armaría el primero, ¿no? Porque los demás no los conozco, entonces no es necesario que haga 3 en 3 a partir del 6. Simplemente voy a saltar acá 12 y 18. Sí lo armaría. Porque el primer flujo fijo que es trimestral, ese sí se conoce, ¿no? Ahora, no tengo las tasas, no puedo hacer mucho acá. Pero para yo armar el flujo fijo, ¿no? Tengo que ver, el primer flujo fijo sería acá, ¿no? Luego acá, o sea, acá tendría el flujo fijo, el flujo variable igual va a estar en cero, ¿no? Porque voy a calcular la tasa fija. Bueno, la otra forma de calcularlo, dependiendo, ¿no? Entonces yo voy a necesitar, para yo calcular la tasa fija del flujo fijo, voy a tener que tener las tasas. Vamos a asumir, ¿ok? De nuevo.
Digamos que las tasas acá es 4%, 5%, continuas, ojo, y acá 6%, no sé, estoy inventando. Entonces, ese es el T sub 0, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, voy a aplicar exponencial menos esta tasa por su tiempo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es hallar los factores de descuento de cada periodo, cada 6 meses para la tasa fija, y esto lo voy a sumar. Entonces, la tasa fija del swap sería 1 menos el último entre la sumatoria, ¿no?, de los factores de descuento, todo eso por M, ¿no? O 2, ¿no? Porque la composición semestral es 2 por M. Ese sería mi tasa fija. Asumiendo estos datos, ojo, ¿no? Entonces tengo mi nocional de 20, ¿no? Arrumo acá, ¿no? 20 por esta tasa, pero esa tasa lo tengo que multiplicarle 0.5, ¿no? Porque es semestral. Ya, me sale eso, ¿no? Como flujo fijo. Simplemente lo hago esto de acá, ¿no? Bueno, el flujo, acá ya vamos a valorizarlo, ¿no? Porque, o sea, esto puedo armarlo desde cero y allá la tasa fija con el sobre, como hice al principio, ¿no? Pero este es el otro método. Pero este método solamente lo recomiendo cuando tengan solo una moneda, ¿ok? No lo hagan cuando tengan dos monedas, porque no sale igual a veces. Entonces, acá siempre pueden usar este método mientras sea la misma moneda, ¿no? Si es usual cambiar de divisas, no lo hagan, no lo hagan porque puede salir distinto. Ya ha pasado, he visto que sale distinto. Entonces, acá, como pasaron o sea, dicen que pasó 90 días, o sea, la tasa fija del swap contrato, sí, 60 días, ¿no? Entonces, si pasaron 60 días, todo esto lo voy a restar menos 2 meses, ¿no? Obviamente, los flujos fijos, lo que va a cambiar es las tasas de descuento, ¿no? Acá voy a tener debería tener unas tasas de descuento en tiempo transcurrido, ¿no? No sé, le voy a sumar un 1%, ¿no? Que no sé cuáles son. Entonces, con estas tasas de descuento, voy a aplicar estas tasas, ¿no? Para hallar mi factor de descuento, ¿no? Obviamente necesito de un mes acá, ¿no? O de 30 días. Acá tengo que agregarle, no sé, tengo que inventar una tasa de 30 días también. Pero, o sea, si yo sin las tasas no puedo hacer el ejercicio, ¿verdad? Es complicado, pero más o menos la idea es así, ¿no? Ustedes tienen que tener el factor, o sea, ustedes van a aplicar, ¿no? Exponencial acá, menos, ¿no? En este caso, bueno, acá no, el tiempo transcurrido, normalmente las tasas te dan, la tabla te lo dan como que todo, te dan con el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hago? Me estoy complicando de más, pero bueno. Sí, sí, no puedo hacerlo, chicos, sorry, no puedo hacerlo sin las tablas, no lo puedo hacer. Ah,
Lo voy a dejar acá para no confundirlos más. No quiero estar confundiendo. Ah, si consiguen la tabla por ahí, después a la última hora me lo pasan y yo lo hago y se los paso, ¿no? Lo voy a dejar hasta acá mejor. No lo quiero complicar más. Esto lo voy a dejar en blanco para que no quede para su tiempo. Entonces, si eso no tienen preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, he hecho varios swaps. Les recomiendo, los que llevaron la PC1 conmigo, les recomiendo que vean también los FRAS, ¿no? No hemos visto FRAS esta vez porque ya bueno, yo he hecho clases de FRAS para la PC1, ¿no? Entonces, hice suficiente de eso, ya. Y tienen el video, tienen todavía acceso a ese video de los FRAS. Sí, voy a pasarles este Excel. Este Excel que he hecho lo voy a pasar. Ok, chicos, ahí los dejo. Cualquier cosa me avisa mañana. Voy a estar un poco libre mientras den el examen. Simplemente pásenme todo lo que puedan. En teoría no lo puedo ayudar mucho porque o sea, si la tarea es nueva no lo puedo ayudar mucho, ¿no? Porque no lo domino. Tengo que leer. No me da tiempo de leer. Entonces, en práctica sí lo hago al toque. ¿Ok? Cualquier cosa me avisan. Que tengan suerte en su examen.